Este video lo quiero hacer con lo más profundo de mi corazón y hablar un poco acerca del tema de ser invisible ante los demás. Y bueno, la lección que yo aprendí, el aprendizaje que me dio y todo lo positivo que me dejó a mi vida. Creo que es sumamente importante que, que pueda hablar esto, porque si vos estás en una situación similar o pasaste por esto o lo estás pasando ahora, creo que te puede llegar a resonar, así que seguramente va a ser muy importante charlar de esto y bueno, de qué podemos hacer también, o contar un poco de mi experiencia, a ver si quizás ustedes puedan sacar alguna conclusión válida y correcta para su vida. Y creo que a veces, en vez de decir por qué yo soy invisible ante los demás o por qué la gente me, me saltea, me omite, pasa por encima de mí, eh, me ignora. Yo creo que en vez de decirse por qué, es mejor empezar a decirse para qué. ¿Para qué estas personas no están en mi vida? ¿Para qué estas personas me están ignorando? Yo creo que algo que a mí me ayudó mucho, voy a soltar un par de tips y cosas así que a mí me sirvieron. Creo que lo que a mí me sirvió principalmente fue ponerme metas a mí mismo. Por ejemplo, algo que me ayudó muchísimo fue entrenar. Creo que entrenar en mi casa fue algo muy que me abrió muchas posibilidades de poder conocerme a mí también, de también poder saber qué es lo que a mí me hacía bien, como para quizás alejarme un poco de aquellas personas que me ignoraban o no te toman tan en serio, y empezar a acercarte un poco a vos, que para que te empieces como a valer y hacerte valer realmente lo que sos. Entonces, bueno, el gimnasio como que me fue dando ese mensaje, el hecho de entrenar. Y, y nada, fue muy importante para mí también poder conocerme. Entonces eso es fundamental. Creo que otras cosas de las que también me sirvieron fue proponerme, y esto puede sonar por ahí contradictorio o puede ser muy difícil también poder hacer esto cuando estás en una situación así, pero me propuse a hablar con 100 personas, literalmente, 100 personas desconocidas. Y creo que esto fue lo que más me motivó para también no solo salir de ese temor hacia los demás, o sea, esa timidez o por ahí ese miedo al rechazo, a que me rechacen. Y de un día al otro me animé a salir adelante y a decir, me propuse, o sea, voy a hacer así, miren, 100 personas diferentes en un año. Y yo me lo hacía tipo así, ¿vieron? Miren, ahí les muestro. No sé si se llega a apreciar, pero básicamente yo me hice una especie de un cuadrito acá y la meta. Y me puse el periodo, ¿sí? De cuándo lo iba a conseguir. No llegué, no sé si llegué a 100 personas, no le voy a mentir. No sé, no tengo exactamente la gente que desconocía con la que hablé, pero puedo decirte que me motivé y me salió algo de mí que no conocía, o sea, ese potencial de sacarte ese miedo al rechazo y empezarle a hablarle a gente que por ahí o vas a un cumpleaños o te invitan a una fiesta o salís o estás en un entorno laboral, de estudio, lo que sea, en la calle, no sé, y te animes aunque sea a hacer una pregunta o aunque sea preguntar algo. Y eso también como que me dio mucha... Se me sale una sonrisa cada vez que lo digo, porque fue algo que a mí me cambió mucho la vida. Y bueno, es como que poco a poco fui ganando confianza con eso. Por más que hayan personas que por ahí fue trascendental, hubo personas que quizás se animaron un poco más a entrar al vínculo de una un poco más de conexión, en el sentido de hablar un poco más o quizás hacer amistades, lo que sea, pero fue muy bueno el hecho de poder hablar con 100 personas diferentes. No sé si fueron 100, lo voy a decir, quizás fueron 20, 25, pero el hecho de animarme a ir fue
desbloquear un potencial en el cual yo no conocía de mí y pensé que nunca iba a pasar. Entonces fue fundamental. Entonces yo creo que si vos estás en una situación en la cual vos le tenés miedo al rechazo o te da esa como esa cosa acá en la panza que no sabes si hablarle o no a esa persona, yo diría que primero digas, ¿es correcto lo que voy a hacer? Em, y que te preguntes qué pasaría, cuál sería el problema de acá a 5 años si yo le llevo a hablar a esa persona. Porque esta pregunta te abre muchas posibilidades de que lo hagas. ¿Por qué? Porque si vos le hablas a esa persona, quizás te recuerde un día solo, quizás mañana ya se olvida. En 5 años, quizás ni se haya acordado de lo que haya pasado. O quizás en 5 años estarías en una relación, qué sé yo, de amistad o esa persona, en caso de que te guste, te animás a hablarle y quizás en 5 años sos pareja, andás a ver. Pero lo importante es que se tome una decisión a la hora de con quién quieras juntarte y a qué persona le vas a hablar, ¿sí? Porque también es como que uno suele ser muy selectivo también a la hora de querer elegir con quién estar. Y está perfecto. Bueno, creo que otra cosa de las que también a mí me ayudaron mucho, y esto también puede generar un poco de contradicción, y es que no me junté con cualquier persona. En el sentido de, yo no me iba, o sea, quiero acá diferenciar dos cosas, ¿sí? De hablar con 100 personas diferentes, quiere decir una meta a corto plazo que para sacarte ese miedo al rechazo, es desbloquear tu potencial que si te rechazan, perfecto, siguiente persona. Si no, esa persona significa que algo de interés tiene hacia vos y puede ser, puede terminar en algo bueno. Y después estamos hablando de 100 personas diferentes y después estamos hablando de generar un vínculo, ¿sí? Y justamente yo quiero diferenciar esas dos cosas. Una la hice y la otra no. El generar vínculos con personas que no quiero. ¿Por qué? Porque hay personas que te sacan energía, hay personas que em, no terminan siendo personas buenas para tu vida y vos te vas dando cuenta también un poco desde la distancia, porque quizás cuando estás en este momento de que por ahí no hay nadie que te quiera hablar o no hay nadie que por ahí tenga ganas de decirte, che, ¿cómo estás? Duele mucho porque uno piensa que no es importante y que no vale nada, no vale la pena. Que hagamos lo que hagamos, nos van a decir de todo. Y la realidad es que hagas lo que hagas, van a hablar de vos. Y esto es importante, porque quizás haces algo bueno, la gente puede hablar de vos. Quizás hagas algo malo, la gente puede hablar de vos. Quizás te muevas y la gente hable de vos. Y eso es lo que tiene que pesarte menos. Porque quien verdaderamente tiene que conocer su mejor versión sos vos mismo. Y eso es fundamental. Y, y siempre ir para mejor y obviamente generar vínculos sanos y que vos sepas que esas personas van a tirarte para arriba y no para abajo. Entonces es fundamental que, que te animes a conocer a personas nuevas y también te animes a distanciarte de esas personas que vos ya ves que te generan ciertas dudas, ¿sí? Pero vos lo vas a ir viendo con el tiempo y lo vas a ir viendo a medida que también te animes a verlo y hacerlo. También es importante que uno se conozca. Y es importantísimo esto, lo vuelvo a decir. Es tan importante que uno se conozca porque cuando empezás a conocerte, cuando estás mucho tiempo solo, también la vida te va dando ciertos aprendizajes de decir, em, creo que está bueno pasar tiempo solo. Porque no, obviamente, si lo haces por elección, es decir, yo quiero estar solo porque quiero estar en mi casa solo, tranquilo, quiero hacer a mi manera, perfecto. Pero a veces cuando la vida te da ese golpe de realidad que de la nada te surge, estás solo y vos no quisiste estar solo, es un gran momento de aprendizaje, ¿sí? Y es importante también
que no te enfoques en pensar que nadie te quiere o que no sos importante, porque sos muy importante. Sos muy valioso, sos muy valiosa, no sé, o sea, sos muy valioso, muy valiosa. Y créeme que hubieron muchas personas que pasaron por situaciones de soledad sin haberlas querido que pasen, que sucedan. Estuvieron mucho tiempo en fracasos, estuvieron mucho tiempo en errores continuos, en pensamientos repetitivos que no les hacía ver realmente lo que eran. Pero quiero que te vayas con este mensaje. Quiero que te vayas con este mensaje porque eh, posta es lo que yo siempre quise hacer ver en este canal y es lo que yo siempre quise hacer que ustedes puedan ver realmente lo que son. Y es que tienen un potencial que todavía no conocen. Tienen un potencial enorme, enorme. Tienen ese potencial que no lo están viendo por excusas o por miedos o por culpas ajenas o por frustración, por muchas cosas más. Pero vos tenés un potencial de la re madre. Tenés un potencial extremadamente gigante. Y podés revolucionar el mundo y podés ser habilidoso en muchas áreas, podés ser muy bueno en algo y déjame decirte que sea positivo, ¿no? Y, y bueno, quiero que veas ese potencial y, y te animes a hacer a veces lo que te da un poco de miedo hacer. Eh, Creo que es fundamental eso. A mí me da mucho miedo conocer gente nueva porque tenía miedo que me rechacen y hoy puedo decirte que quizás el círculo en el que estoy es más reducido de personas, quizás ya los amigos no son tantos como antes, quizás hay pocas personas de las cuales uno quiera estar aferrado o de las cuales quiera que entre a su círculo, ¿sí? Pero déjame decirte que esas personas son las que más terminan valiendo, porque las demás personas que se fueron quedando en el camino muchas veces demostraron lo que son, sin decirte nada. Confía en todo lo que está por delante en tu vida, porque de acá a lo siguiente vas a tener prosperidad. Tenete fe, tenete esa voluntad. Utiliza esa voluntad, mejor dicho, me trabé un poco ahí, pero utiliza esa voluntad para, para cosas positivas, para que te den más energía. Así que bueno, espero que este video te haya ayudado de verdad. Yo también pasé por una situación así. Y cada vez que por ahí uno se sienta solo, sentirse solo no es lo mismo que estar solo. A veces sentirse solo te da te genera eso de ¿por qué si a mí no me quieren o no soy lo suficientemente bueno? Creo que es fundamental que empieces a ganar confianza y darte ese voto de confianza y mejorate cada día porque eso también va a hacer que puedas salir de esos pensamientos que no son tan buenos para nuestra vida. Y bueno, fundamental seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir mejorando y que uno pueda siempre ir a por más. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y si es así pueden ver más videos en el canal. Así que muchísimas gracias y saludos a todos. Y si quieren dejar algo en los comentarios, si quieren suscribirse, si quieren darle like, apoyo muchísimo. Y si quieren dejarme alguna pregunta en los comentarios acerca de esta situación, acerca de algo que les esté ocurriendo, o quieren algún tip, algún consejo, me estaría encantado en poder recibirlo. Así que muchísimas gracias y bueno, ahora sí nos estaremos viendo en próximos videos. Gracias por ver. Chau, chau. Y sos muy importante, de verdad. Chau, chau.